Saludos amigos, amigas de Comunicación y Vida. Nuestro primer programa del 10º mes del año. Estamos en octubre, mes de Rosario. Y recuerdo siempre esa expresión, familia que reza unida, permanece unida. Una frase bonita de los años 60. Monseñor. El padre Peyton, que era misionero, pasaban unas películas de la Pasión de Cristo. ¿Tú estabas nacido ya? Sí. Entonces, bien, pues saludando también a nuestra gente y como siempre agradeciendo a Dios la oportunidad que nos concede de compartir con ustedes de la mejor manera que podemos. Antes de adelantar... Celebra la vida. ¿De una qué? Canción bonita que habla de eso. ¿Sabe usted que en este mes cumplimos años? Qué gran cosa. Gran cosa. Vea. Gran cosa que va a decir. En este mes. Que Polo cumple años en octubre. Sí. Y usted en octubre también el 15. Porque está bien que yo a veces me equivoco y digo, en octubre cumplen todos los grandes. Sí. Empezando por el 31. Sí. Virgilio Polinar Ramos y Arias, Sí. y el cardenal López Rodríguez. Subiendo un poco, Sí. el 15, el 25 Percio. Bonilla, de nuestro equipo. El 15, este humilde servidor. Sí. El 10, Monseñor Osoria y Fran Rodríguez Camaño. Amigo mío. Amigo nuestro. Sí, sí, El 10. sí. El primero, Monseñor Tomás Morel Diplán. Diplán. Y eso es lo que sabemos, porque el mismo día que yo cumple una hija de Martina, la que trabajaba en la administración del seminario, sí. cumple el mismo día que yo. Y ese mismo día cumplía Amada del Carmen Bretón, la mamá del padre Regino. Sí. Cumplíamos Martina años Bretón. el mismo día. Amada y yo cumplíamos años el mismo 15 de octubre. Bien. Bueno, ahí está. Felicidades. Pues ya yo llamé a Monseñor Tomás, le puse un mensaje. Yo también. Entonces, que cumplió el día primero, pues ahí está la imagen, y también cumplió el Monseñor Julio César Corniel, Obispo de 66. No lo pone en la conferencia, Sí, por supuesto, sí. pero cumplió 66, porque nació en el 1958, pero eso lo puse yo ahí en la imagen. Cumplió 66, 1958, y Monseñor Tomás cumplió 55, porque nació en el 69. Entonces, nuestras felicitaciones y oraciones. Debes tú saber, Polo, que dieron las gracias por la felicitación los agustinos que mencioné aquí en el programa anterior. Me mandó un mensaje el padre Pedro Rivas, que lo acababa de ver allá en el programa. Entonces, bueno, más alegría todavía porque para eso es. Mejor si lo saben. Sí, sí, que no hay intermediario. Yo a veces digo, algún chismoso que esté viendo que le diga que lo estamos murmurando aquí. Bien, pues también me encontré en las redes esto de Rosagna Bernabel, que es una vanileja, buena hija de la iglesia, y aquí escribió un comentario un poquito extenso sobre 3 hermanas de la caridad que trabajaron en Baní, canadienses, las 3. Entonces, yo acordándome de ellas de vez en cuando, supe que Catalina, la más pequeña, había muerto. Con Catalina me sucedió algo hasta medio gracioso. ¿Qué pasó? Que ella manejaba, chiquitica. Y entonces íbamos hacia Santo Domingo. Yo manejaba, pero ese día, yo creo que después dejé de manejar. Yo conduje 4 años.
y ya busqué chofer. Yo creo que ya yo iba con chofer. Entonces le pasamos por el lado, digo, pero ese carro va vacío. La impresión era de que, que iba solo, sí. Y no hay carro eléctrico y autónomo aquí en el país. Cuando era ella que no se veía de tan chiquita, porque además viejita. Sí, sí, que uno va como bajando. Entonces la única que quedaba viva, y yo no lo sabía, porque yo nada más sabía que había muerto la hermana Catalina. Entonces también había muerto Margarita, que tocaba el bandoneón. Muy bien, muy bien. Margarita, y ahora murió la más joven de las tres, que era Roberta Mullins. Entonces ahora por Rosagna Bernabel, que puso a circular en las redes unas palabras muy sentidas de agradecimiento, porque eran tres hermanas entregadas completamente a los necesitados. Tenían un dispensario donde iba, ahí no, la gente no cabía, con una actividad tremenda, y también un centro de acogida de niños de la madre Elizabeth Seton, que es la fundadora de ellas. Ahora fue que yo leí, por casualidad, acababa yo de leer sobre esa santa, que es santa, fue canonizada y todo. Creo que fue Pablo VI el que la canonizó. Y era una doña viuda con hijos, entonces se metió a religiosa y luego creó casas para acoger enfermos y ancianos y así todo eso, y fundó esta congregación. Entonces todas estas son canadienses. Allá en Baní le dedicaron hasta un mural en la calle. Qué bien. En una calle, en una pared, ahí estaba la imagen de las tres, Catalina, Margarita y Roberta, que es la que ha fallecido ahora. Y antes de adelantar, Polo, ya para pasar a la palabra, ¿tú te acuerdas de esa niñita? Sí. Que la presentamos aquí. Sí, sí. La sacó el papá con una foto con el libro mío, el libro que se llamaba, que yo nombré luego, La siesta del lagarto verde. Entonces, Dileni Rodríguez Gutiérrez. Pues resulta que ahora hizo la primera comunión, grande ya, sí. Y ahí está con su diploma, y su papá, Leo Rodríguez Loveras, que es muy seguidor nuestro. Entonces quiero aprovechar para saludar. Mira cómo crece, sí. Porque cuando la pusimos la primera vez con carita inocente, y ahora en la primera comunión, y muy sonriente, se ve que está contenta, pues deseamos todas las bendiciones para... ¿Dónde vive, monseñor? En Santiago. Okay. En Santiago. La saludamos a ella junto con su padre, Leo Rodríguez, y su madre, de la cual no sé el nombre, pero por lo menos aprovechar para esas imágenes tan bonitas que circulan en las redes, tú. Sí, es muy bueno lo que cuando se usa bien. Sí. Y por último, monseñor, para irnos a la palabra, cuando usted mencionó a esas tres religiosas canadienses, pensé que en este mes de octubre, mes de las misiones, y cuando veo gente que deja su país de un primer mundo donde viven bien, a entregarse a los demás. No solo eso, porque no vienen a ubicarse en zona turística. No, a entregarse. Entonces esto era en los barrios del norte de Baní, ese era su centro de operación. Vivían en la parroquia Santa Cruz, y en lo más alto arriba, en barrios populares, ahí tenían ese hogar para niños que yo visité. Un detalle porque los ojos míos quizás son muy intrusos, pero que recuerdo que tenían, porque hay de todo en la viña del Señor. Esas monjas vienen a hacer el bien, entregadas totalmente, y siempre aparece alguien que no entiende. ¿Tú sabías eso? Porque estas tenían unas mecedoras afuera, en una sala abierta, y recuerdo yo que tuvieron que amarrarlas con cadenas. Sí. No olvido ese detalle. Las mecedoras de hierro, y estaban amarradas con una cadena.
porque los visitaban Sí, y se la se llevaban. la llevaba. Entonces, qué pena, porque me viene a la mente la hermana María José Cartagena. Esa es carmelita y ahora ya la mandaron para España. Mayor, se terminó la misión que ellas tenían en el barrio llamado Villa David, en Baní, otro barrio popular. Entonces vino una pariente de ella a visitarla una vez y salieron a algo por el barrio y asaltaron a la pariente. Digo, caramba, una mujer consagrada a vivir en ese barrio, atendiendo a los más pobres, entonces la asaltan. Eso sucedió, que siempre hay gente que no entiende el trabajo desinteresado y el que sirve a los ricos. Alguien podrá decir, bueno, espera la recompensa, pero el que sirve a los pobres, ¿qué está esperando? Que por algo Cristo privilegió el servicio a los más pobres. Y aquello que la Iglesia latinoamericana tomó como una opción fundamental en Puebla, precisamente, opción preferencial por los pobres. Que nadie sabe eso, que fue un aporte de Monseñor Flores. Monseñor Flores, eso no lo sabe nadie, fue el que aportó esa modalidad, opción preferencial, porque no es una opción exclusivista, no, es preferencial. Entonces, bien, ahí están esas personas, pues alegrémonos de que todavía quedan. Ahora también, como hemos dicho, de aquí han ido a Francia a misionar, a la inversa, y algunos han ido a servir a España también. Antes era siempre de Europa para acá. Tuve una amiga. O de otros países como Canadá. Sí, una amiga que estuvo de misión en África, otra amiga mía de las de Perpetuo Socorro que estuvo en Bolivia, o sea que el que da recibe y así es. No tengo que recogerme mucho hoy porque estos temas como que llevan a una reflexión profunda. Y mes de las misiones, ahora mismo visité yo al padre Darío Taveras. El padre Darío Taveras quiso ir de misiones y estuvo en Perú. Yo no sé si llegó a ir a Burkina Faso, que ellos estuvieron allá. Sí. Bueno, quizás de visita o cuando era superior, pero ahora que estuve visitándolo, que está desmejoradito de salud. Debo ir. Entonces aproveché misioneros del Sagrado Corazón, que en este país han hecho un trabajo extraordinario. Y el último regalo para la diócesis de Santiago es nada más y nada menos que su arzobispo. Así es. Misioneros del Sagrado Corazón. Estuvo en Burkina Faso, mi amigo mi amigo Jesús María Taveras, que nos ve allá en La Romana, gran amigo nuestro, misionero del Sagrado Corazón. Entramos a la palabra. La palabra, sí. Seguimos con el Evangelio de San Marcos, ahora en el capítulo 10. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. Siempre a prueba. Entonces, aquí está. Y algo que hemos aclarado reiteradamente, que yo he dicho, no todo el que pregunta lo hace porque quiere saber. ¿Por qué más se puede preguntar, Polo? Para sobresalir. Un estudiante en el aula, ¿qué motivos puede tener para preguntar? Número uno, quiere saber, no tiene claridad sobre un punto y quiere que lo clarifiquen. Ese es uno. La otra, que vean que él sabe demasiado y sobresalir sobre los demás. Entonces hace la pregunta pavoneándose, mirando. Para que sabe la respuesta. Que se sepa que sabe la respuesta, pero entonces no quiere perder la oportunidad de exhibirse. Entonces, en el caso de las preguntas que le hacen a Cristo, las preguntas, porque yo preparé un materialito, como dije una vez, que se llama Las preguntas de Jesús. No eran las que le hacían a él, sino las que él hacía. Que te conté que cuando se lo dije al padre Martin Lenk,
todavía no era padre, era seminarista, el superior de los jesuitas. De los jesuitas. Y entonces me dijo, hace tiempo que en Alemania hay un libro. Y yo creyendo que estaba descubriendo el agua tibia, pero eran las preguntas de Cristo. Entonces ahora el caso es inverso, las preguntas que le hacen a Cristo. Entonces se acercaba gente, pero no con buena intención. Y eso que aquí está un poco moderado, porque dice, para ponerlo a prueba. Bien, pero otras veces dice explícitamente que la pregunta era para ver si se equivocaba y tener de qué acusarlo. Era para que cayera en una trampa. Un gancho ahí. Un gancho, una pregunta como un anzuelo. Entonces aquí vienen los fariseos para ponerlo a prueba. Preguntan, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? ¿Qué será lo primero que resalta aquí, Polo? Poner a el machismo. El machismo, sí. Pero por tú encima, dirás ahorita, sí. El machismo. Porque le van a preguntar, ¿le es lícito a un hombre? ¿Y por qué a un hombre? Y no a la mujer. ¿Y por qué no lo plantea a la inversa? De que la mujer despache al hombre. No, en la mentalidad de aquel tiempo y de otros tiempos, incluyendo quizás bastante del tiempo actual todavía, lamentablemente. Entonces, el machismo, el llamado machismo. Luego es, dime tú, por ejemplo, en estos países, en el mismo Estados Unidos y aquí, las sufragistas, batallando para que las mujeres tuvieran el derecho de votar en unas elecciones, porque no podían hacer, y tuvieron que hacer una campaña extraordinaria en otros países, primero, y luego aquí en Abigail Mejía y todo ese grupo de damas distinguidas, distinguidísimas. Los años 40 del Una siglo batalla pasado. tremenda para que se le permitiera participar en las elecciones. Entonces, bien, pero aquí se nota, ¿puede un hombre, dice, repudiar a su mujer, divorciarse de su mujer? El Señor contestó, ¿qué les ha mandado Moisés? El Señor solía hacer eso, no responder inmediatamente, sino referirlo a. ¿Qué está mandado? Le dijo al joven rico. Entonces, vete y cúmplelo. Y a otros también. Entonces, ¿qué les ha mandado Moisés? La vida del judío estaba normada por los mandamientos de Dios recibidos por el pueblo a través de Moisés, el conductor del pueblo hacia la tierra de la libertad, y el legislador. Entonces, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Contestaron. Jesús les dijo, por la terquedad de ustedes dejó escrito Moisés ese precepto. No era fácil. El Señor, por la terquedad de ustedes, no porque debía ser así, sino por cabezadura, tercos. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, en los minuticos que nos quedan de este segmento, completemos
un poquito todavía, pero hay varios elementos, va aquí contenidos en este texto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Ajá. Entonces, lógicamente, el que es creyente y respeta esta palabra, entonces cuando hablan de matrimonio homosexual y de no sé cuánto y de no sé ¿qué va a decir uno? Hombre y mujer. Eso es matrimonio. Yo desde que el mundo es mundo dije eso. Que quieren asociarlo y darle categoría jurídica por lo de la herencia y por lo que sea, bien, pero no llamen eso matrimonio, porque matrimonio es hombre y mujer. Hombre y mujer. Y no hay que ir a una universidad para aprender lo que es un hombre y una mujer. Después, otras realidades que haya, arréglenlas como sea, pero respetemos. Entonces, Dios los creó hombre y mujer. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces, grande es este misterio. Como dice San Pablo, yo los refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, la partecita que habría que adelantar es, no estamos hablando de cualquier cosa, porque se ha banalizado casi todo en la vida del ser humano. Se ha cualquierizado. Entonces, el sexo, que se supone que es una bendición de Dios, banalizado, cualquierizado. Entonces, rebajar la condición humana. Entonces, no podemos estar de acuerdo con eso de ninguna manera. La iglesia no puede, si no quiere traicionarse a sí misma, el mandato recibido. Hay cosas que no se lo pregunte, no se lo pregunte. Ahora el que salga por ahí a hablar otra cosa, entonces está irrespetando el mandato de Dios. Que hay que comprender a todo ser humano y respetarlo. Sí, cómo no. Respetar a todo el mundo, sea visco, tuerto, cojo, torcido, lo que sea, o cualquier condición personal, bruto, inteligente, lo que sea. Respeto, un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero tenemos que respetar al Señor y lo que nos ha enseñado. Entonces no podemos salirnos de ahí. Si la iglesia es atrasada por eso, como lo hemos repetido reiteradamente, pues atrasada será. Y nosotros no podemos otra cosa. Entonces, algo tan sagrado, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Claro, no pueden ser una sola carne porque cada uno tiene la suya, pero la imagen, como si fuera un cuerpo, que lo que duele de un lado tiene que doler del otro. Tanta unión bendecida por Dios para compartir las alegrías, las tristezas, etc. Quiere decir que esto mantiene todavía un gran significado y una gran importancia que ampliaremos un poco, Dios mediante, en el siguiente segmento. Y antes de pasar a ese segmento, Monseñor, pienso en la rueda de prensa que dio el Papa Francisco en su reciente viaje a Luxemburgo y a Bélgica, cuando le preguntaron sobre el aborto, y él fue claro en decirlo. Incluso dijo, el médico que se reiterara eso. Es un crimen. Es un crimen y es un sicario. Es un crimen. Sí. Y el médico que se preste para sicario. eso hace el trabajo del sicario, que aquí lo dijimos una vez. Aquí dijimos una vez esa expresión del Papa Francisco, que es muy lúcida, porque ¿qué hace un sicario? Que a usted le molesta a una gente y le paga para que se lo quite del medio. Entonces a una mujer le molesta a la criatura que lleva en su vientre y le paga a uno para que se lo quite de su camino. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos continuamos con la palabra, luego la palabrita y más contenidos.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Y continuamos ahora con la palabra. Un gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Como dice el apóstol Pablo, respecto al matrimonio que estamos resaltando ahora, las palabras de Cristo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Como habíamos dicho, como si duele, no es el mismo cuerpo, pero tiene que doler en ambos, como si fuera una sola persona. A esa unión bendecida por Dios, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, vuelve a reiterar el Señor, completando lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bien, aquí la pregunta era si el hombre podía despachar a la mujer, y entonces podría entenderse esta expresión de Cristo por ahí. El hombre, en vez de despachar, que no rompa lo que Dios unió, que no separe lo que Dios ha unido. Pero también podemos entenderlo en sentido genérico, ser humano, porque también a la mujer no le toca romper lo que Dios ha unido, tampoco. Entonces ese es el plan de Dios, ese respeto a esa unión bendecida, que nadie destruya lo que Dios ha construido. En casa, ¿te acuerdas que en el camino hablaban y al llegar allá, pero y tal cosa? Parece que le quedaban dudas, o algunas veces no querían mencionársela delante de la gente, para que el Señor les explicara con más libertad y más propiedad, a ese grupo como personalizando el grupo, como para instruirlo. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Ahora, primero los fariseos, ahora los discípulos preguntan, ambos preguntan. Los fariseos preguntan poniendo trampa, los discípulos preguntan porque quieren saber en verdad, están formándose para una misión. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, está aclarando, aquí incluye a la mujer ya. Entonces, lo que se hizo para vivir en unión bendecida por Dios, no se le ocurra a nadie destruir. Ahora, bien, somos privilegiados, Polo, porque ¿cuántos años Ana, tu mamá, vivió con tu papá? Vivió, se casaron en el 37, ¿cuánto como 30. ¿Antes de morirse el viejo? Sí. Yo creí que se había... 22. Creí que 22. Creí que había
vivido menos. 22 años. 22 buenos años. 22 años. Y tú viste después de muerto tu papá otro hombre en la casa que llevó Ana, tu mamá. Nunca. Entonces que también es la otra cosa, que se consagran enteramente a la familia. ¿Cuántos casos no habrá? Heroísmo, como el que tú dijiste, el sinvergüenza que se fue y a la hora de podrirse, Sí. Quien lo atendió fue la mujer La que él esposa, abandonó. Que él abandonó. Un heroísmo que lo hemos visto. El otro heroísmo de las mujeres que conocemos, aparte de, no es la única modalidad, es esta, quedarse con la familia y echarse encima toda esa responsabilidad y ya no pensar en nadie más. Eso suele pasar. Entonces, qué ejemplos, por eso es que dije, qué privilegiados somos. Porque cuando oímos esta palabra del Señor no nos resulta difícil entenderlo, porque lo vimos en nuestra casa. No hay ni que salir al vecindario a averiguar. Uno lo vio en su casa, en pobreza, en estrechez, una familia numerosa. En el caso nuestro, 8. Y el papá, como quien dice, bracero, trabajando en tierra ajena y luego con algunos pedacitos de tierra para el vívere, por lo menos sacarlo de ahí, y luego carpintero, haciendo algo por ahí, pero 8 bocas y 8 cuerpos para vestir y escuela y lo que sea. Entonces, y sin embargo, esa unión, a los nuestros les celebramos más de 60. Papá murió relativamente joven, 78, y la vieja 94. Y sin embargo, toda la vida en unión. Quiere decir que yo digo, qué privilegiados somos, porque entonces podemos entender más que todo el mundo las palabras del Señor, porque lo vimos en la propia casa, esa unión bendecida, que a nadie se le ocurrió nunca desbaratarla, nunca en la vida. No todos los casos son así, porque hay otros matrimonios que quizás han flaqueado, han tenido dificultades, han tenido intención de abandonar, y sin embargo, nosotros, como digo, pues bien, Polo, se termina con esta referencia. Si es algo tan sagrado, valoremos lo que el mismo Cristo exaltó, encumbró tanto. Entonces, no banalicemos la unión matrimonial, porque para una gente por ahí, un cualquiera, sin fe ni nada, ¿de qué estamos hablando? Disparate. Lo que estamos hablando es disparate. Él no nació de una familia, se supone. Pero si nació de una familia, lo mismo pudo nacer por inseminación artificial o por no sé qué. Entonces, no entiende. ¿Qué entiende esa persona? Quiere el hombre darse gusto y para eso busca a la mujer que le parezca. Y si quiere cambiarla cada vez, pues se la cambia como las camisas. Y no le hace caso a la palabra del Señor. Lo lamentará, no solo en la tierra, sino cuando tenga que dar cuenta. Cuando tenga que dar cuenta delante de Dios. Y sin embargo, esos viejos de nosotros sacrificados, llevando con pobreza, pero con alegría, hacia adelante, un año, otro año, 60, 70 años, manteniendo esa unión. ¡Ay, qué recompensa tan enorme! Aunque ande otro hablando disparate por ahí. Entonces nosotros, la iglesia no puede cambiar ese discurso, no puede predicar de otra manera, respetar la familia, exaltar el valor de ese misterio de Dios. Con limitaciones, sí. Dificultades. Porque gente perfecta no, si es gente no es perfecta. No, señor.
Entonces, si se unen un hombre y una mujer, perfecto, no van a ser perfectísimos. Siempre tendrán que tolerarse en alguna cosita, comprenderse, para poder respetar el misterio de Dios. Y el que respete ese misterio de Dios, entonces verá los frutos de bendición. ¿Cómo lo hemos visto tanto? Porque yo mismo he dicho que es un atrevimiento. De una familia como la nuestra algo tenía que salir. Claro, entonces ha salido gente que persevera en el matrimonio, gente que persevera en la entrega vocacional, en el caso mío, sacerdotal. Entonces tienen que salir los frutos, pues ahí está planteado. La iglesia es portadora de la buena noticia de la familia, como esta palabra que se ha proclamado para el día de hoy, y me freno ahí, porque el que se lleva de estos temas, Polo... Agotamos varios programas. Concluimos con la palabra. Recuerdo en el periódico Camino hemos publicado muchas parejas con años y años unidas, una de 82 años unidas, de Santiago Rodríguez, de mi comunidad de Matanzas, Santiago, 75 años, Emilia Isfey, y otros más que ustedes conocen. Entramos ahora a la palabrita. ¿Qué nos tiene? Bien, te dije que iba a mencionar, pero tú como viejo no te acuerdas ya de lo que yo te digo. Vamos a ver. Que tú mentaste aquí, kipá, que el sombrerito de los sí, judíos. De los judíos. Y te dije, vengo con eso, brevísimamente, kipá, que es el sombrerito judío, que suele llevar algún adorno alrededor, un tejido, a veces tiene la estrella de David en la coronilla, y hay de todos los colores y tipos, kipá, que es el casquete, porque es para ponérselo en la coronilla, casquete. De hecho, eso es un solideo, como se llama. El del Papa es blanco, ahí lo tienen ustedes en la imagen, y el otro de obispos, y hay una variación entre el de obispo y el cardenal, porque el del obispo es rojo y el del cardenal es como encarnado, como otro colorcito. Entonces nosotros lo llamamos solideo. Solo de Dios. Solideo. Los italianos dicen zucchetto, casquete sería, zucchetto, que es el casquete, porque va puesto en la coronilla. Entonces, a propósito de esa palabrita, kipá, dicen los judíos, nosotros decimos solideo. Y la otra palabrita, para completar nada más, sí, es un poco fea, Polo. Sí. Coima. Cualquiera cree que están hablando cibaeño. Coima. Y dice el diccionario, gaje del garitero por el cuidado de prevenir lo necesario para las mesas de juego. Polo, ¿y qué entonces? Coima. Y para definirlo dice gaje. ¿En qué estamos? Gaje. Gaje del oficio. Ajá, gaje. Y entonces, ¿qué? Déjeme ver, Pérez, déjeme ver esta parte de la palabra que no entendí. Eso que usted dijo ahí. ¿Qué? De gaje. Gaje del garitero. Entonces, ¿qué es gaje? Emolumento. Emolumento. ¿Y qué es emolumento? ¿Cómo dar algo? No, pero emolumento, prenda o señal de aceptar un desafío. Emolumento es un monto que se entrega. En este caso, gaje del garitero, el monto que se le da por el cuidado de prevenir, de atender a que no falte nada en las mesas de juego. Sí, sería por ejemplo, como una propina. Sí, como, bueno, sí, una especie de propina. De propina. Pero ahí tienes tú, coima, para nosotros, en primer lugar, ¿qué es? La mordida. ¿A qué te suena a ti? A soborno. Sí, que Balaguer una vez lo mencionó. Soborno es la palabra. Sí. Entonces, en América, eso es propio del continente americano. Coima es sinónimo de soborno, que es acción y efecto de sobornar,
cosa que mueve, impele o excita el ánimo para inclinarlo a complacer a otra persona. Entonces, bien, gajes del oficio se dice, es una expresión usual, incluso era una columna fija en las selecciones de Reader's Digest, que antes eran muy populares, y yo las mencioné como si no existieran y me mandaron una del mes, que están saliendo todavía. Entonces ahí tenían una sección que se llamaba gajes del oficio, y eso se refiere, por ejemplo, que a ti te nombran inspector de educación, entonces te digan, ay, y ahora el pobre tiene que caminar tanto de escuela en escuela, imagínatelo como era antes. Entonces el otro dirá, gajes del oficio, o sea que eso son obligaciones que conlleva el oficio que tiene. Y entonces a eso se llama gajes del oficio. Me hizo recordar a don Mon Grullón, el papá de José Dolores Grullón. Sí, pero el asunto no nos distraiga con la gente. No, pero espérese, es que estuvo en Jánico, estuvo en Villa Vázquez y todo eso. Pero no lo mentamos por amor a Grullón, sino para decir gajes del oficio. Si agarra un machete y va a trabajar en el conuco y se le hacen callos en la mano, gajes del oficio. Es decir, consecuencias del trabajo. Agradezco tu buena intención. Entonces, ahí se terminó, Polo. Bueno, el tiempo avanza y entonces nos quedan varias cosas. Pero yo entro a mi cápsula. Entra a la cápsula y como luego cada yo semana. Tengo un detalle que... Y yo tengo unos saludos. Sí, pero bueno, bien. El número... Tú a veces los saludos los echas en árgana y duran hasta un mes guardados. Tengo el 328 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan siempre un destino universal. Y la otra parte que quiero decir... ¿Un destino? Universal. Y la otra parte que me llama tanto la atención es el afán de acumular sin pensar en los demás. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe. 1 Timoteo. Y los padres de la iglesia insisten en la necesidad de la conversión y de la transformación de la conciencia de los creyentes, más que en la exigencia de cambiar las estructuras sociales y políticas de cada época. Instan a quien desarrolla una actividad económica y posee bienes a considerarse administrador de cuanto Dios le ha confiado. Y yo en eso estoy claro, Monseñor, y en el sentido de que ¿tú en eso estás claro? Sí. Que tú repartes toda la riqueza que tienes, la vas a repartir. Estoy claro en ese aspecto, de que si tengo algo, sé que soy un administrador, que me voy a dejar todo eso. Eso quiere decir, tú oyes lo que yo te dije. Sí. Eso quiere decir que tú vas a repartir toda tu riqueza. ¿Cuál? Pero esa parte a mí me llama mucho la atención. Y usted y yo lo conocemos, y muchos amigos y amigas. Lo que pasa es que hay un espíritu en que uno vive, porque yo te estoy cuestionando a ti, una broma, porque se supone que al padre Villini, ¿qué le van a estar preguntando? De que usted va a repartir la riqueza, padre Villini. En la capital se entiende muy bien eso ni Polo lo entendía. Porque en Santo Domingo al que se le dice padre Villini, o se le decía, no sé si las generaciones actuales lo entienden, ese es un padre Villini, quiere decir lo más desprendido que había. Entonces, pero Polo, da para mucho el tema, pero aquí lo hemos tratado, ha salido por otros capítulos también. El asunto, yo decía que hay un estilo de vida, yo dije un espíritu que tiene uno, por ejemplo, de desprendimiento, de compartir, que yo lo he mencionado mucho. Acuérdate que he dicho que en los campos, antes, nosotros que vivíamos en casa de campo, una casita de campo, que están siempre alejaditas del camino,
con una puertecita para salir al camino. Entonces, que pasara un limosnero, al muchachito le ponían unos centavos en las manos y toma, llévale. Y apenas caminaba el muchacho y ya aprendía que había que ayudar al necesitado. Así fue que nos criamos. Y luego ya hay cosas personales que son opciones que uno hace. En el caso mío, ¿tú te acuerdas una vez de las boronas de café? Sí. Perdón, de casabe. De casabe, sí. Que a mí se me ocurrió decir por la radio. A mí, si me voltean con la cabeza para abajo, nada más caen las llaves y algunas boronas de casabe. Que mucha gente lo recordó bastante. Porque me gusta el casabe. Sí. Y eso deja siempre borona. Eso se me ocurrió. ¿Qué quiere decir? Que no acumulamos. Pero eso es por decisión personal. Por decisión personal, no acumulamos. Entonces, es extremar un poco eso que dice ahí. Nosotros lo llevamos más allá todavía, que es compartir, tener lo necesario y lo demás se fue. Lo que llegó, lo que entró, salió. Ese es un método que seguimos algunos. No todo el mundo tiene que hacerlo así. Y yo mismo he dicho, un padre de familia no puede dar todo porque tiene que pensar en sus hijos y en un imprevisto, una enfermedad, una situación. Entonces si usa la cabeza, tiene que economizarse algo hasta antes, como decían, el peso de la vergüenza. De la vergüenza sí, o no sé qué, sí, para lo que se ofreciera. Sí, sí. Bien, Polo. Bueno. Mis saludos. Pero el espíritu, espérate, no, antes del saludo voy yo. Sí. El espíritu de esto es el prójimo. Incluso el que adquiere riquezas no se olvide del prójimo. Porque tienen una hipoteca social, decía Juan Pablo II, que no está ahí en lo que tú dijiste. Pero Juan Pablo II, en Labores Exercens, una encíclica de él, toda propiedad privada tiene una hipoteca social, decía él. Quiere decir, está mirando siempre a los demás. ¿Cómo tú lo favoreces? Creando fuentes de trabajo, de empleo, o ayudando directamente con la medicina a un enfermo, como sea, pero hay distintas maneras de... Bien, pues ahora, antes de que Polo se entusiasme, el camarógrafo, tenga la bondad que me pongan la cámara para yo hacerle entrega formal. No me voy a levantar porque darle demasiada solemnidad. Entonces, para que se sepa y después no salga a decir Polo sí, que yo no le regalé mi reciente libro. Sí. Ahora aquí tengo, esto es un adelanto de mi cumpleaños. El Anacoreta, autor Freddy Bretón, y yo le añado Premio Nacional de Literatura. Pero estos tienen su... Yo te dije que era de rico. El que te traje... Mire, todo. Le prometo la próxima semana decirle algo. Mira, esa puede ser una buena idea. Esa es una sugerencia buena. Sí. Que tú lo veas y cualquier cosa podemos hacer un pequeño compartir sobre el contenido. Muy bien. Yo te diré lo que crea conveniente, porque no todo se dice sobre una obra para dejarle algo al lector, como las películas, que no conviene contarlas. También muchísimas gracias. Agradezco a Paola, que aquí en el estudio nos entregó Exposivao, la revista, una impresión bellísima, full color. Ahí estuvo nuestra querida amiga, la vicepresidenta Raquel Peña en la inauguración de Exposivao. Ahí vi en la prensa. Pues aquí tenemos la revista con todos los detalles que agradezco de todo corazón. Bueno, nos vamos, pero debo agradecer a Divina Payano de Yamasá, también a Carmen, David, Antonio, a Yesenia, de la gente de Renacer Familiar, que nos sugieren que usted hable sobre en las palabritas Consejo y Consejo Eduardo de San Pedro de Macorís,
Francis Ramón Moronta, el padre Alegría le mandó saludos, Sí, que estuvo de cumpleaños. Oh. El rector de la Madre Maestra le mandó Padre padre Cecilio. Cecilio. Mercedes Rosario Candelier de Moca. Mercedes, la hermana Pedro de- Martínez, Domingo amigo Almanza Bruno. de Moca. Y se me quedan otras más. Eduardo Uribe Díaz. Muchas de estas personas nos ven a través de YouTube, Comunicación y Vida. Nos vamos a una pausa. Venimos con la oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. De nuevo viene a nuestra mente: dichosos los que trabajan por la paz. Te pedimos, Señor, que ilumines sobre todo a los que gobiernan las naciones, para que encuentren el modo de que llegue la paz y no tengan que morir a veces despedazados tantas personas, tantos ciudadanos, como si fuéramos animales, que como seres racionales, como hijos de Dios, encontremos la manera de tolerar y de comprender. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. La invitación, como siempre, para que nos acompañen cada semana en Comunicación y Vida.